Imagina despertar una mañana para descubrir que un implacable desastre natural está a punto de eliminar a la población entera de la raza humana, o para ser más específicos, el 96.7% de ella. Suena bastante aterrador, ¿cierto? Afortunadamente no parece que nos vaya a ocurrir pronto, pero eso no dice que no haya sucedido antes. Estas circunstancias cercanas a la extinción fueron una realidad para nuestros ancestros en un punto de la historia. Entonces, regresemos los relojes a ese momento donde el 96.7% de los humanos murieron. Actualmente hay cerca de 8.000 millones de seres humanos vivos. Con una población tan enorme, es difícil imaginar que alguna vez fuimos una especie en peligro de extinción. Pero es cierto, en un momento estuvimos a un paso de la mala suerte de ser aniquilados por completo. Pero gracias a una pizca de buena suerte y a la impresionante inteligencia de nuestros antepasados, todavía estamos aquí hoy. ¿Quieres saber cómo lo gestionamos? Bueno, abróchense amigos porque nos vamos de viaje en el tiempo. Hace 195.000 años, el mundo era casi irreconocible en comparación con lo que es hoy. No había ciudades ni autos, ni teléfonos celulares, ni restaurantes de comida rápida y ciertamente no había Wi-Fi. Pero las diferencias más significativas entre la Tierra en 2020 y la Tierra hace 195 milenios estaban en la temperatura y el clima. En aquel entonces el planeta Tierra estaba empezando a ponerse muy frío debido a algo llamado gran enfriamiento. O si quieres ser científico, etapa 6 de isótopos marinos. ¿Qué es una etapa de isótopos marinos? Te escucho preguntar. Bueno, las etapas de los isótopos marinos alternan periodos cálidos y fríos en la historia del clima en la Tierra. A estas etapas variables se les asignan números más altos, cuanto más atrás ocurrieron en la historia de la Tierra, y son medidas por científicos que estudian datos de muestras de núcleos de aguas profundas. Los niveles de un isótopo de oxígeno conocido como oxígeno 18 en una muestra revelan información sobre la prevalencia de las capas de hielo en un momento dado. Cuanto más oxígeno 18 absorbieron los sedimentos de todo el mundo, incluido el fondo de los océanos, más severas fueron las acumulaciones glaciales de hielo en ese periodo. El periodo en el que vivimos actualmente se clasifica como etapa 1 del isótopo marino, lo que marca un segmento agradable y calientito de la historia de la Tierra. Mientras tanto, la etapa 6 de isótopos marinos duró hace 195.000 años, hasta hace 123.000 años, y las muestras del periodo muestran altos niveles de oxígeno 18. Con esta información sabemos que la Tierra estaba atravesando un momento particularmente frío, algo que los expertos se refieren como un periodo glacial. Mientras tanto, nuestros antepasados probablemente se refirieron a ella como una mala noticia. Al menos lo habrían hecho si entendieran los idiomas modernos. La temperatura que anteriormente había sido lo suficientemente cálida para mantener vida vegetal y animal en grandes extensiones de la Tierra se desplomó. En comparación con nuestros promedios globales hoy en día, la temperatura global fue de 10 grados Celsius o 18 Fahrenheit más baja. No hace falta decir que ese tipo de frialdad tuvo algunos efectos graves en el mundo. Este clima helado provocó condiciones de sequía tan severas que vastas extensiones de Europa, Asia y gran parte del continente africano eran prácticamente inhabitables. Ni las plantas ni las criaturas que las comían podían sobrevivir, y la vida se veía obligada a refugiarse en lugares raros y hospitalarios, de tierra más cálida, si tenían la suerte de encontrarlos. Pero en ciertas partes de la masa continental que conocemos como África hoy, las condiciones eran lo suficientemente templadas para que la vida se aferrara a ellas, y como sucedió, ahí es exactamente donde estaban todos los humanos. Sin embargo, no te emociones demasiado, no encontrarás reinos, ciudades o incluso pueblos. Para que existan estas cosas, se necesitan muchos recursos. Por un lado, y durante un periodo glacial, las circunstancias hicieron inviable el surgimiento de comunidades asentadas más grandes, pero para el Homo sapiens que existía, África era su hogar. De hecho, la humanidad no se expandió más allá de las fronteras de África en grandes cantidades hasta hace unos 70.000 años, lo cual tiene sentido a la luz del pequeño tamaño de la población y la escasez de recursos disponibles en el hogar y en otros lugares para apoyar la exploración a larga distancia. En ese momento, las comunidades humanas eran pequeñas, nómadas y espaciadas, y la población global total era pequeña, incluso en los buenos tiempos. Durante gran parte de su existencia, los antepasados de los humanos modernos, incluidas las poblaciones de non-Homo sapiens como el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, mantuvieron esa distancia de poblaciones muy pequeñas. Toda la población reproductora humana rondaba entre 10.000 y 30.000 personas a partir de hace unos 400.000 años. En perspectiva, la cantidad de humanos en este momento era comparable a la cantidad de osos polares en la Tierra hoy. No se cree que este tamaño de población humana haya comenzado a expandirse sustancialmente hasta dentro de 350.000 años, pero en algún lugar en medio de todo eso, amaneció el gran enfriamiento y llevó esos números al límite.
Cuando la etapa de 6 de isótopos marinos estaba en pleno apogeo, el invierno ya no llegaba, estaba aquí y era desagradable. Los antepasados de la humanidad hasta ahora habían disfrutado de una existencia bastante cálida cazando y recolectando bajo el sol africano, pero ahora su propia supervivencia estaba en entredicho. Con grandes cantidades de agua líquida de la tierra atrapadas en glaciares, los desiertos se expandieron, dejando casi todas partes estériles, frías y secas. Con la tierra habitable cada vez más y más escasa, los primeros humanos solo tenían dos opciones: o sentarse y congelarse y morir de hambre, o empacar y correr. Desafortunadamente, una parte significativa de los humanos existentes no tenía la capacidad o la conciencia para moverse en el tiempo, o simplemente estaban demasiado lejos de los puntos de acceso habitables y perecieron. Muchos otros humanos se dividieron en poblaciones más pequeñas y menos estables en busca de tierras más habitables. Solo unos pocos afortunados llegaron al destino. Con peligro y muerte a cada paso en los puntos más desafiantes de este periodo, se estima que la población total había descendido a 600 personas. Sí, escuchaste bien, 600. El isótopo marino 6 casi aniquiló a toda la población humana. Se cree que se encontraban alrededor de 18.000 antes de que el gran enfriamiento realmente golpeara. Según nuestras mejores estimaciones, un asombroso 96.7% de la población humana murió, dejando al 3.3% con el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Teniendo en cuenta lo pequeña que ya había sido la población de antemano, la humanidad se enfrentaba a la extinción incluso antes de haber comenzado correctamente. Ese pequeño grupo de humanos que sobrevivió logró escapar de la expansión de desiertos áridos y los glaciares moviéndose hacia la costa sudafricana. En estos climas más indulgentes, nuestros antepasados podían hacer un buen uso de su ya impresionante intelecto, aprovechando los recursos disponibles. De hecho, algunos expertos incluso han sugerido que la inteligencia demostrada en las habilidades de nuestros antepasados para moverse y adaptarse fue lo que nos permitió sobrevivir contra viento y marea. Cuando se enfrenta a escenarios apocalípticos, vale la pena ser inteligente. Los pastos verdes o más azules a los que se trasladaron los humanos restantes siempre estaban cerca del mar, lo que resultó ser un factor vital para la supervivencia de la especie. Entonces, ¿por qué el mar es tan especial? Bueno, para empezar, el océano en estas regiones tenía corrientes alternas, cálidas y frías, lo que significaba que estaba absolutamente repleto de vida marina. Esto incluyó animales ricos en nutrientes como caracoles marinos, junto con focas y ballenas ocasionales, aunque ninguna fuente de alimento fue más importante que los mariscos, que prosperaron a lo largo de la costa sudafricana. Estas sabrosas golosinas marinas eran una excelente fuente de proteínas para los humanos, y había muchas para todos durante todo el año. Teniendo en cuenta la escasez de alimentos en todas partes, algunos expertos incluso sugieren que, en este punto de nuestra historia, el mar fue responsable de la supervivencia de la humanidad. Pero aunque ciertamente hay algo de verdad en esa afirmación, el mar no era la única fuente de alimento en estas tierras templadas. También se podía encontrar una increíble diversidad de vida vegetal. La región presentaba una gran cantidad de plantas adaptadas para sobrevivir a las crecientes temperaturas frías utilizando órganos de almacenamiento subterráneo que contenían carbohidratos de alta calidad, lo que los convierte en una gran fuente de energía. Y cuando el clima permitía que surgieran llanuras abiertas y cubiertas de hierba, nuestros antepasados iban a cazar grandes mamíferos como el antílope. Con todo, en lo que respecta a los escondites post-apocalípticos, la humanidad realmente se llevó el premio gordo con esta área de Sudáfrica. En comparación con las áridas tierras baldías más al norte, las regiones costeras del sur eran como el jardín del Edén. Los que vivían allí tenían una dieta abundante, variada y nutritiva, y estaban en el ambiente perfecto para comenzar a reconstruir la población. Sí saben a lo que me refiero. Sin embargo, no todo fue diversión y juegos. Las poblaciones más pequeñas eran mucho más susceptibles a enfermedades y desastres ambientales. Esto significó que incluso entre aquellos que encontraron refugio, las poblaciones dispersas de áreas enteras podrían ser aniquiladas en caso de algo como un brote de virus o una inundación. Además, los rasgos genéticos desfavorables como las enfermedades hereditarias pueden transmitirse rápidamente en grupos de genes más pequeños. Con tan pocos humanos que quedaban, esta era una amenaza muy real para la supervivencia de la humanidad. Con tantas posibilidades en su contra, es bastante milagroso que nuestros resistentes ancestros sobrevivieran en pequeños grupos, incluso una vez que lo peor del gran enfriamiento había pasado. Pero el enfriamiento no apareció y desapareció en unos meses, o un año o dos, o incluso una década. El gran enfriamiento de la etapa 6 duró más de 70.000 años. Innumerables generaciones de humanos vivieron y murieron durante esta etapa implacable en la historia geográfica de la Tierra, y muchos nunca supieron cómo se sentía un cálido día de verano. Bastante triste, ¿no? Por supuesto, los humanos que vivieron durante estos días fríos y oscuros no sabían nada diferente, lo que probablemente era lo mejor.
Pero el hecho de que la supervivencia fuera el enfoque principal día tras día no significaba que eso fuera todo en lo que pensaban. Solo necesitamos mirar las cuevas que muchos de nuestros ancestros supervivientes sudafricanos llamaron hogar para probarlo. Los supervivientes humanos del Gran Enfriamiento fueron muchísimo más inteligentes de lo que imaginas, y no solo porque fueran lo suficientemente inteligentes como para vivir en el sur. De hecho, se cree que su pensamiento creativo y su reflexión han contribuido significativamente a su capacidad para prosperar a pesar de los desafíos que enfrentaron. A lo largo del río Glaciers, en Sudáfrica, hay una serie de cuevas que alguna vez fueron el hogar de algunos de esos 600 supervivientes del Gran Enfriamiento. Una de estas cuevas, con el nombre algo decepcionante, PB-13B, contiene artefactos que sugieren que nuestros antepasados que residieron allí hicieron grandes avances en la cognición humana. La evidencia de la cueva muestra que usaron los mariscos que cazaban no solo como una fuente de alimento sabroso, sino también como adornos, manteniendo las conchas simplemente por su belleza. Estas conchas decorativas se combinaron muy bien con su amor por el tallado y la pintura temprana, generalmente usando pigmentos de hierro y grasas animales. Los habitantes de las cavernas también tratarían sus armas y herramientas con fuego, haciéndolas más fuertes y más efectivas. Entonces, de los descubrimientos en la cueva PB-13B, se creía que este método de tratamiento térmico se originó en Francia hace solo 20.000 años. Al final resultó que nuestros inteligentes antepasados estaban unos 100.000 años por delante de la curva. Con la inteligencia avanzada en exhibición, es muy probable que el ingenio de grupos sobrevivientes como estos contribuyó a su capacidad de sobrevivir al Gran Enfriamiento. Muy posiblemente, la dureza de sus circunstancias los obligó a adaptarse inteligentemente más que nunca. Después de todo, dicen que la necesidad es la madre de la invención. Sin embargo, sea como sea, sin su impresionante intelecto, ninguno de nosotros estaría aquí para aprender sobre estos duros sobrevivientes hoy. Es posible que hayas notado que me refiero a estos sobrevivientes como nuestros antepasados, y esto no es solo una generalización. Con la severidad de la disminución de las poblaciones humanas por el Gran Enfriamiento, existe una alta posibilidad de que cada persona que hayas conocido o que alguna vez conocerás comparta ancestros con estos 600 sobrevivientes. Esto se debe a que tras los catastróficos eventos de la etapa 6 de isótopos marinos, la población humana se estrelló. Con los cuellos de botella de la población hay dos caminos potenciales: o la especie se extingue o se recupera, aunque con una diversidad genética muy reducida. Incluso con un ligero cambio en las variables, es posible que la humanidad nunca haya superado este cuello de botella, convirtiéndose en nada más que otra señal en el radar de la historia natural de la Tierra. En este caso, afortunadamente, la humanidad se recuperó, pero la forma en la que sobrevivimos plantea un punto interesante. Dado que es muy probable que todos descendamos de esta alegre banda de supervivientes, significa que nuestra diversidad genética es relativamente mínima en comparación con otros animales. Si no hubiera ocurrido este gran escalofrío y si hubiera continuado existiendo una gama más diversa de humanos genéticamente, es posible que nunca hubiéramos tenido un imperativo tan fuerte de unirnos en comunidades más grandes. Las diferencias entre nuestros antepasados y otros grupos humanos ligeramente diferentes genéticamente pueden haber resultado ser demasiado grandes para superarlas. Incluso puede haber habido un estado de guerra constante entre diferentes tipos de humano si hubiera sobrevivido una variedad más amplia. ¿Y quién puede decir que nuestros antepasados hubieran ganado y no hubieran sido eliminados por otros cuya genética les proporcionó mayor fuerza o inteligencia? Sin necesidad de unirse como uno solo frente a la casi extinción, es posible que la civilización nunca haya surgido, o al menos no de la forma en que la entendemos. Pero como sabemos, la civilización surgió porque pudimos trabajar juntos. Con este escape estrecho en nuestra historia genética compartida, parece que la conexión humano-humano realmente está en nuestra sangre. Quizás por eso la socialización es tan importante para nosotros. Bueno, la mayoría de nosotros. Pero en serio, ¿qué pasa si cuanto más nos alejamos de ver a la humanidad como una gran familia, mayores se vuelven los obstáculos para nuestro futuro? Después de todo, la totalidad de la humanidad estuvo una vez encapsulada en un pequeño grupo de 600, luchando por la supervivencia de nuestra especie, y todos descendimos de ellos. Es extraño pensar en ello, ¿no? Entonces, ¿a dónde fue la humanidad una vez que terminó el Gran Enfriamiento? Bueno, 70.000 años después de que los glaciares se expandieron y la humanidad cayó de rodillas, el hielo comenzó a derretirse y la vida volvió de manera espectacular. Quizás hartos de estar atrapados en el mismo lugar durante más de 700 siglos, aunque más probablemente a través de la apertura de nuevas oportunidades alimentarias, los primeros humanos comenzaron a mudarse, por lo que podemos decir que primero se expandieron fuera de África Oriental y en Asia, antes de extenderse por todo el mundo.
Pero no fue un viaje fácil para la humanidad y muchos más desastres ocurrieron en el camino, como la erupción del supervolcán Toba hace 75.000 años, que arrojó suficiente material nocivo al aire para bloquear en gran medida el sol durante años, matando innumerables comunidades humanas en el proceso. También enfrentamos otra era de hielo, pero sobrevivimos una vez más dirigiéndonos a las soleadas regiones del sur y usando nuestra inteligencia para adaptarnos. A pesar de una aluvión aparentemente interminable de desafíos, la humanidad triunfó repetidamente sobre la extinción. Se necesitó hasta 1804 a.C. para que la población finalmente alcanzara, y afortunadamente o desafortunadamente, según tu perspectiva, nuestros números no han mostrado signos de desaceleración desde entonces. Te dejaré decidir si eso es bueno o malo en los comentarios de abajo, pero sea cual sea tu visión general de la humanidad, una cosa sigue siendo cierta: sin estos primeros humanos adaptándose inteligentemente a la vida en las circunstancias más difíciles imaginables y comiendo muchos mariscos, la humanidad habría sido aniquilada hace 195.000 años. No estarías viendo este video en este momento, ni navegando en la web, ni siquiera existiendo en lo absoluto. Estos resistentes supervivientes son los verdaderos héroes de la raza humana y merecen que se les cuente su historia, la historia de la época en que la humanidad se salvó gracias a una combinación ganadora de nuestra inteligencia, de gran cerebro y el gran mar azul. ¿Piensas que podrías sobrevivir un día en el gran enfriamiento de la etapa 6 de isótopos marinos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.